Audiolibro de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, sola con el solo, por la hermana Kristen Garner. Primer encuentro a solas con el solo. Capítulo 4. Vestida con su uniforme escolar, camisa blanca con corbata, jersey y faldas verdes, y acompañada por algunas de sus amigas, Claire llamó al timbre de la casa de los Gallagher. Esa misma mañana, Sharon le había dicho que pasara a recoger el billete de avión para España. Aún no se lo podía creer. Un viaje gratis al sol de España, 10 días de playas y fiestas. Mientras hablaba con sus amigas de lo bien que se lo iban a pasar, Sam abrió la puerta y las invitó a pasar al salón, donde un grupo de personas estaba rezando el rosario. Claire y sus amigas irrumpieron en la habitación riéndose, pero inmediatamente hicieron silencio al darse cuenta de lo que estaba pasando. Claire recorrió rápidamente la sala con su mirada. Había unas 30 personas, la mayoría de la edad de sus padres o incluso mayores. ¿Y qué era eso que tenían en la mano? ¿Un rosario? Sí. También vio a 2 monjas con hábito blanco y a 2 chicas con faldas largas. Con miedo a escuchar la respuesta, no pudo evitar preguntar: ¿Todos ustedes van a España? A lo que contestaron con entusiasmo: sí, vamos a la peregrinación. ¿La qué? Tartamudeó Claire desesperadamente mientras clavaba sus ojos sobre su amiga Sharon sentada entre la gente. Claire se le acercó sigilosamente. ¿Qué es esto? ¿Es algo religioso? Claire, olvidé decirte que es en un monasterio. Estas son las hermanas que van a estar allí. Han venido a conocer a todos los que van, susurró Sharon. Pues yo ya no quiero ir, respondió Claire decididamente. Tienes que ir, insistió Sharon. El billete está a tu nombre y ya lo han pagado. Sería de muy mala educación que te eches atrás y les hagas perder un dinero que no es tuyo. Sin querer reconocer que Sharon tenía razón, Claire se sentó al lado de su despistada amiga mientras el grupo continuaba con el rosario. Luego, las hermanas se levantaron y explicaron en qué iba a consistir la peregrinación. Cuando terminaron, todo el mundo empezó a hablar de las ganas que tenían de participar en el viaje. Aunque seguía molesta por toda la situación, no iba a permitir que sus amigas se murieran de aburrimiento mientras los adultos seguían con su charlita devocional. Así que se puso en pie de un salto, atrayendo todas las miradas hacia ella, y sacó ceremoniosamente un chupa chups de su bolsillo. Usándolo a modo de micrófono, con aspecto grave y profesional, comenzó su actuación. Disculpe, ¿podría decir unas palabras para la BBC?, preguntó Claire a la primera persona, perdiendo por un momento la compostura con un ataque de risa ante la reacción de su interlocutor. Este accedió amablemente. Me he enterado de que va a participar en un viaje a España en las próximas semanas. ¿Qué espera de este viaje? A lo que el buen hombre respondió: las hermanas han venido para hablarnos y explicarnos todo, y parece que va a ser estupendo. Estaremos en Priego, en un monasterio durante la Semana Santa, y luego visitaremos Lourdes y otros lugares. ¿Van a rezar el rosario?, preguntó Claire. Por supuesto, respondió el hombre. Claire esbozó una fugaz sonrisa forzada y se volvió hacia Sharon, entornando los ojos y sacudiendo lentamente la cabeza a la izquierda y derecha. Luego, retomando su sonrisa televisiva, se acercó a una señora mayor con un aire muy piadoso. Hola, soy la reportera de la BBC. ¿Sería tan amable de decir unas palabras al micrófono? Thomas Gallagher, organizador del grupo CORD de Derry, conoció el hogar de la madre a través de su hermano Sam. Su hermano había conocido a los siervos en un viaje a Garabandal, un lugar de apariciones marianas, en el norte de España. Más tarde, algunos hermanos y hermanas estuvieron en Irlanda y se alojaron en casa de Sam y Thomas. Durante aquella visita, fueron a hablar a su grupo de oración y dieron testimonio en parroquias y colegios de la zona. Ambos hermanos
estaban impresionados por el carisma de esta nueva comunidad en la iglesia. El hogar de la madre, como explicaron los hermanos y hermanas, es el regalo que el Señor quiere hacer a su madre. También les llamaron la atención las 3 misiones del hogar de la madre: la defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Cristo. El Hogar de la Madre organiza todos los años un encuentro de Semana Santa para jóvenes y familias, buscando ayudarles a vivir ese momento especial del año litúrgico en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor en unión íntima con Él y con su Santísima Madre. Al oír hablar del encuentro que se estaba preparando para la Semana Santa del año jubilar 2000, Sam y Thomas decidieron organizar un grupo de peregrinos que iría desde Irlanda. Era natural que animasen a algunos de los jóvenes a unirse. Los adultos que participaron fueron muy generosos y quisieron colaborar con el pago de los billetes de los jóvenes. Sharon Doherty, una de las 2 amigas de Claire que la habían invitado a Cor un año antes, se apuntó para ir a España. Sin embargo, unas semanas antes del viaje tuvo apendicitis y la tuvieron que operar, por lo que ya no iba a poder viajar. Los monitores de Cor le preguntaron si quería que alguien fuera en su lugar. La primera persona que le vino a la mente a Sharon fue Claire, y la llamó inmediatamente para preguntarle si quería ir. Así fue la conversación de Claire con Sharon en sus propias palabras. Un día me llamó mi amiga Sharon Doherty y me dijo: «Claire, ¿quieres ir a España? Ya está todo pagado». Yo pensé, un viaje gratis a España, 10 días de fiesta bajo el sol de España. Así que dije, pues claro que voy. Cuando se dio cuenta de que era una peregrinación, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Comprendió que sería muy feo borrarse en el último minuto cuando ya alguien le había pagado el billete. El día siguiente a la reunión en casa de los Gallagher, tuvo un segundo encuentro con las siervas. Las hermanas visitaron su instituto y pasaron la mañana hablando por las clases. Claire quería salir de la clase de sociología, así que fue con algunas de sus amigas a ver a las hermanas. Les sorprendieron sobre todo las 2 jóvenes irlandesas que querían ser hermanas. Después de la charla, Claire y sus amigas las pararon en el pasillo y les hicieron un montón de preguntas. ¿Por qué lleváis falda? ¿Por qué no lleváis pendientes? ¿Podéis ir al bar? Una de las 2 contó su vocación a las chicas y a estas les asombró que Dios pudiera llamar a una chica tan normal. 3 semanas después, el miércoles 19 de abril, Sharon fue a despedirse de Claire y de los demás peregrinos, cuando estos embarcaron en el autobús que les llevaría de Derry a Belfast. Sharon, en broma, se tocaba la barriga como para mostrar su dolor de apendicitis, mientras saludaba a Claire, ya sentada en el autobús. Claire movió la boca, articulando nítidamente las palabras «te mato», a la vez que hacía el gesto de cortarle el cuello. Sharon se rió pensando para sus adentros: menos mal que está lejos, porque tal como está ahora no podría con ella. Después de una breve escala en Bruselas, el grupo llegó al aeropuerto de Madrid, al pequeño pueblo de Priego, en la provincia de Cuenca, donde estaba situado el monasterio de San Miguel de las Victorias. Cuando el autobús alcanzó su destino, todos los hermanos y hermanas salieron a recibir a los peregrinos y darles la bienvenida. Como era un poco tarde, les invitaron a cenar rápidamente, a situarse en las habitaciones y a acostarse. Una de las candidatas que estuvo sentada con Claire y otras jóvenes mientras cenaban, recuerda que Claire estaba muy callada. Cuando más tarde conoció mejor a Claire, se dio cuenta de lo inusual y extraño de aquel silencio en ella. Danielle, amiga de Claire, hacía miles de preguntas e incluso preguntó a la candidata cómo había decidido dejar todo para ser hermana. Claire solo observaba el ambiente de alegría entre los hermanos, las hermanas, los jóvenes y las familias. Había mucho que asimilar. Por primera vez, Claire era consciente de que existía la Semana Santa y de repente se encontraba en un monasterio del siglo XVI, perdido en una sierra de España. Hacía un frío glacial, no había calefacción y los muros de piedra conservaban mejor el frío que el calor, y por lo que parecía, iban a pasar todo el tiempo rezando. El día siguiente, Jueves Santo,
empezó todo el vaivén de actividades. Una hora de adoración en la capilla, una charla sobre la Eucaristía, reuniones por grupos, el rosario y la misa, in coena domini, seguida por turnos de adoración durante la noche ante el monumento. Todo esto era nuevo para Claire y se las arregló para quedarse al margen de la mayoría de las actividades, pasando el tiempo en la habitación o fuera del monasterio, tomando el sol y fumando. Y sin embargo no pudo librarse de la reunión por equipos de ese primer día, pues Gracie Lao, una joven candidata americana encargada del grupo, entró para buscarla. El padre Rafael Alonso, fundador del Hogar de la Madre, se unió al grupo y empezó a hacer preguntas a las chicas. Grace traducía todo lo que decía el padre al inglés e intentaba traducir todo lo que decían las chicas al español, pero era imposible. No conseguía entender el acento de Derry. Por favor, ¿puedes hablar un poco más despacio? Es que no te entiendo, repetía una y otra vez a las chicas, que se reían y lo repetían otra vez. Al final hacían falta 2 traducciones simultáneas, de inglés de Derry a inglés americano y de este a español, y a pesar de todo, el grupo consiguió comunicarse. El tema de la reunión era la Eucaristía. La hermana Isabel Cuesta estaba presente en la reunión y describe a Claire como aparentemente muy superficial, refiriéndose a que reflexionar no estaba entre sus prioridades. Afirma la hermana Isabel. Se comportaba como una adolescente preocupada solamente de mantener su imagen y de hacer de todo un chiste. Si les gusta y ayuda este contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartir para que este canal crezca y llegue a muchas más personas. Gracias. Era muy ocurrente, pero sus bromas las hacían en voz baja, creando complicidad con sus amigas irlandesas y dando la impresión de estarse burlando de algo. No participaba en las reflexiones del grupo. Evidentemente no tenía nada que aportar, porque no había asistido a la charla ni tampoco compartía la atracción por las cosas espirituales. Nunca intervenía ni quería dar la impresión de estar interesada. Se sentaba reclinándose exageradamente hacia atrás y se reía por lo bajo con sus amigas. Sin embargo, en un momento dado de la discusión, se le pidió su opinión y respondió: «Perdón, ¿qué es la Eucaristía?». Además de mostrar su falta de formación, la respuesta reveló que no se había enterado de nada de lo que se había hablado en la reunión hasta ese momento, y no parecía importarle. Como había declarado antes, no iba a misa ni sentía necesidad alguna de hacerlo. Sus amigas soltaron una risita, pero la mayor parte del grupo se quedó en completo silencio. La candidata que había contado su vocación en el colegio de la hermana Claire en Derry respondió a su pregunta con un amor a la Eucaristía tan evidente que Claire no hizo ninguna broma. Simplemente asintió y aceptó la clarificación. Continúa la hermana Isabel. Creo que algo se abrió paso en su corazón después de aquello. Su supuesta ignorancia e indiferencia eran hasta cierto punto una pose. Sí que creo que la verdad, en la medida en que penetraba en ella, hacía mella, y Claire tenía la suficiente coherencia como persona para rendirse ante la verdad y ante las cosas superiores. La reunión se interrumpió bruscamente cuando de repente vieron desprenderse piedras de la montaña sobre un merendero en el que un grupo de niños estaba jugando en aquel momento. Milagrosamente los niños consiguieron escapar y sortearon los peñascos que cayeron apenas a unos metros de donde estaban. Todos los participantes del encuentro de Semana Santa dieron gracias a Dios por haber protegido a los pequeños. Claire no tenía pensado participar en los oficios de Viernes Santo, pero al final entró en la iglesia gracias a la insistencia de uno de los miembros de la peregrinación irlandesa. Por respeto deberías entrar. Hoy murió Dios por ti. En los días anteriores, Claire había visto en este hombre una autenticidad que le admiraba realmente. Percibía que cuando él hablaba de la fe
y cuando cantaba y tocaba la guitarra, cumplía lo que decía y lo vivía con sinceridad. Esto la movió a aceptar su consejo, aunque fuera de mala gana. Entonces entró en la iglesia y se sentó en un banco de atrás. Ahora dejaremos que sea Claire quien nos cuente con sus propias palabras lo que pasó aquel Viernes Santo. Llegó el día de Viernes Santo. Asistí a los oficios de este día con una actitud totalmente pasiva. Se presentó el momento en que todos los que estaban en la iglesia se pusieron en fila en el pasillo central de la iglesia para la adoración de la cruz. Vi que algunos hacían una genuflexión y después besaban los pies de Jesús clavado en la cruz. Era la primera vez que veía algo así. Yo también me puse en la fila, no movida por ningún impulso piadoso ni fervoroso. Simplemente lo hice porque era lo que tocaba hacer. Cuando fue mi turno, me puse de rodillas y besé los pies de Jesús. Aquel sencillo acto no duró más que unos 10 segundos. Besar la cruz, algo aparentemente trivial, tuvo un impacto muy fuerte dentro de mí. Tertuliano escribió: en la acción de Dios no hay nada que desconcierte la mente humana como la desproporción entre la sencillez de los medios usados y la grandiosidad de los efectos obtenidos. Yo no sé explicar exactamente lo que pasó. No vi ningún coro de ángeles ni ninguna paloma blanca que venía desde el techo hacia mí, pero tuve la certeza de que por mí el Señor estaba en la cruz, y junto con esta convicción me acompañó un vivo dolor, algo similar a lo que había experimentado de pequeña cuando hacía el Vía Crucis. Al regresar a mi banco, yo ya tenía una huella dentro que no tenía antes. Yo tenía que hacer algo por Él que había dado su vida por mí. De repente estaba sola con Cristo solo, y vio que todos sus pecados le habían clavado en la cruz, que ella había matado a Dios. Esta idea le pasó por la cabeza una y otra vez mientras volvía a su asiento. Al mismo tiempo, él suavemente le decía: te perdono. ¿Cómo responder sino devolviéndole amor? Ella comprendía que tenía que darle toda su vida. La única manera en que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle. Nada de lo que yo pudiera hacer podía consolarle, solo darle mi vida. Mientras pensaba todas estas cosas, no podía dejar de llorar a pesar de la vergüenza que le daba. Cuando terminó la celebración de la Pasión del Señor, Grace fue a reunir a su grupo de chicas. Encontró a Claire de pie hacia la parte delantera de la iglesia, temblando y llorando. «Claire, ¿estás bien?», le preguntó Grace. «Ha muerto por mí. Me ama», respondió Claire con los ojos llenos de dolor y de lágrimas. «Sí, Claire, Dios murió por todos nosotros», le contestó Grace. Pero Claire volvió a repetir la misma frase otra vez. «Ha muerto por mí, me ama». Entonces Grace se dio cuenta de que algo muy profundo estaba sucediendo en el interior de Claire y que necesitaba hablar con alguien que tuviera más experiencia. Grace acababa de llegar al hogar de la madre hacía solo unos meses. Entonces Grace le sugirió: «¿Quieres hablar con un sacerdote?». Claire respondió afirmativamente y Grace fue corriendo a la sacristía para ver si encontraba al padre Rafael. «Padre, Claire está llorando mucho y me repite todo el tiempo estas palabras: ha muerto por mí, me ama. Le he preguntado si quiere hablar con un sacerdote y me ha dicho que sí». «Ve a llamarla», respondió él sin aire de sorpresa. Después de invitar a Claire a ir hacia la puerta, los tres salieron fuera para hablar. Claire seguía llorando sin parar. Grace trataba de traducir lo mejor posible del inglés con fuerte acento de Derry y Claire explicaba que no podía entender por qué hasta ese momento nadie le había dicho que Jesucristo había muerto en la cruz por ella. Porque nunca le habían hablado de la Eucaristía. Ahora sabía que sus pecados habían clavado en la cruz al Señor. Luego confesó: «Padre, mi plan era llegar a ser una actriz famosa, pero después de esto estoy confusa, porque creo que Dios quiere que sea una de ellas». El padre Rafael preguntó: «¿Qué quieres decir con una de ellas?». Entonces Claire señaló a las hermanas y dijo: «Una de las hermanas».
El asunto de la vocación había salido en la reunión de la mañana. Después de esta experiencia fuerte de la cruz de Cristo, ella sentía que tenía que dar su vida totalmente a Dios y lo relacionaba con lo que se había dicho esa mañana sobre la vocación a la vida consagrada. Luego preguntó ingenuamente si podía ser una monja famosa. El padre le habló de la importancia de la humildad y de la obediencia. En el curso de la conversación, le ayudó a entender la grandeza del amor de Dios por ella y la inmensa gracia que había recibido de él. Después de hablar con el padre Rafael, corrió hacia una amiga y hablaron brevemente fuera de la iglesia. Allí la hermana Isabel le oyó decir: le amo, le amo. Lo decía con tanta sinceridad y candor. Hablaba verdaderamente con el corazón. Algo inexplicable le había pasado a Claire aquella tarde. La siguiente actividad era una asamblea de todos los participantes del encuentro para compartir testimonios y experiencias del día. En un momento dado, el padre Rafael pidió si Claire podía acercarse y compartir su testimonio. Resultó que no estaba presente, así que Grace fue a buscarla. En cuanto llegó, cogió el micrófono y se presentó. Me llamo Claire, tengo 17 años y soy de Irlanda. Entre frase y frase, dejaba un tiempo de silencio para permitir que el traductor transmitiera sus palabras. Estoy en el equipo 3 y hoy hemos hablado sobre la vocación. Y yo he pensado, Dios mío, tengo vocación, pero quiero ser famosa. Todo el mundo se echó a reír y Claire se quedó en pie disfrutando del alboroto suscitado por su comentario. Su deseo de ser famosa hizo pensar a las hermanas y al padre en una de las primeras hermanas. El padre Rafael le dijo a Claire, como la hermana Conchi. Claire, mirando a la hermana Conchi, levantó su dedo pulgar en señal de asentimiento y continuó. Pero hace una hora yo quería ser monja también, así que me he dicho a mí misma, seré una monja famosa. Una vez más se oyeron carcajadas y Claire sonrió esperando a que la gente se calmara para continuar. Así que he pensado que puedo ser una monja famosa. El padre Rafael me ha dicho que venga a pasar 15 días con las hermanas y yo he dicho genial. De nuevo la sala prorrumpió en risas. El traductor omitió la expresión genial y Claire le dijo que la tradujera, causando otra risotada. Así que ahora no sé qué hacer. Podría llegar a ser famosa y ser realmente rica, o podría venir aquí y quedarme con el padre Rafael y las hermanas. Y estoy rezando a Dios para tomar la decisión correcta. Se volvió al traductor para preguntar cómo se decía thank you en español y luego dijo gracias y movió la mano saludando a la sala mientras se volvía hacia el fondo de la misma. ¿Por qué había dicho Claire que quería ser una monja famosa? Años más tarde, ella misma clarificó que no estaba queriendo hacer reír a la gente sin más. Tan solo se expresó según su mentalidad de entonces. Yo quería ser una actriz famosa, pero después de la experiencia que tuve ese día con la cruz, yo quería hacer algo. Tenía que hacer algo muy grande por el Señor. Y al ver monjas pensé, puedo ser una monja famosa. Quería hacer algo grande por el Señor y le resultaba obvio que la grandeza debía estar unida a la fama. No sabía nada de la vida espiritual ni conocía las palabras del Señor. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, o aquellas otras. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Combinó espontáneamente sus propias aspiraciones personales y esta nueva llamada del Señor. Lo curioso es que de todas formas la hermana Claire llegaría efectivamente a ser una monja famosa después de su muerte. Santa Teresita de Lisieux escribió: Dios no ha querido que yo tuviese un solo deseo que no hubiese realizado, y no solo mis deseos de perfección. Y la hermana Claire, en 2012, copió en su cuaderno esta cita de San Claudio de la Colombiere: cuanto más nos sometemos a la voluntad de Dios, más condescendiente es Él con nuestra voluntad. No solo escucha nuestras oraciones, sino que se adelanta a ellas, concediéndonos aquellos deseos de nuestro corazón que nos hemos esforzado en reprimir por agradarle.
y los concede en una medida que jamás hubiéramos podido imaginar. Y esto es precisamente lo que hizo el Señor con el deseo de la joven Claire de ser una monja famosa. El encuentro de Semana Santa pronto llegó a su fin, pero la peregrinación de los irlandeses continuaba. El autobús con los 30 peregrinos viajó al norte de España para quedarse en Barcenilla, donde el Hogar de la Madre tiene una casa de actividades, y desde allí hicieron excursiones a Lourdes, Covadonga, Santo Toribio de Liébana, Limpias y Garabandal. Según pasaban los días, Claire se sentía cada vez más como en casa. Su amiga Danielle recuerda: le encantaba. Yo no pude experimentar lo mismo porque yo me quería ir. Echaba muchísimo de menos la comodidad de mi casa. Yo sentí, oh, esto no es para mí. Y recuerdo mirarla y decir, estás loca. Estaba tan callada al principio y luego de repente salió de su concha. El padre Rafael y algunos siervos acompañaron al grupo en algunas salidas. Claire con frecuencia se acercaba al padre Rafael, que estaba en la parte delantera del autobús, y le hacía preguntas. Algunos de los adultos llegaron a preocuparse de que Claire fuera impertinente y molesta, pero él le respondía pacientemente a todas sus preguntas. El Señor le empezaba a mostrar dónde se encuentra la verdadera felicidad, y ella vio en el padre Rafael la luz que podía indicarle el camino. Él le decía la verdad de forma clara y sin miedo. El último día, bastantes peregrinos del grupo entraron al hogar como miembros laicos. Claire también entró en el Hogar de la Madre de la Juventud e hizo el compromiso de aprendiz, que suponía hacer 5 minutos de oración cada día. Años más tarde, bromeaba irónicamente. Dije al Señor, quiero hacer algo grande por ti. Y entonces entré de aprendiz en el Hogar de la Madre, y allí empezó nuestro camino, el del Señor y el mío, cuando yo entré de aprendiz. Era el nivel de compromiso que solían hacer los niños. Se trataba de un pequeño primer paso, pero el Señor estaba dispuesto a esperarla pacientemente. Mientras se despedían, Grace le preguntó, Claire, ¿vas a volver? Con gran decisión respondió, sí, volveré. El padre Rafael y las hermanas la habían invitado a participar en una peregrinación en agosto para ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Italia, y ella estaba muy entusiasmada por participar. Después de un comienzo vacilante, la gracia de Dios había empezado a transformarla, y ella con toda sinceridad deseaba volver. Fin del capítulo 4. ¿Dónde estamos hoy?